Ok, bueno, pues vamos a revisar la tarea. Entonces era resolver, ¿no? Un examen. Que este examen era el del 22 de abril del 2004. Creo que sí. Sí, profe, ese es el. ¿Cómo va el texto? No me acuerdo de ese problema. ¿Cómo va el texto de ese examen? ¿Qué dice? Dice a un reactor que se encuentra aislado térmicamente y opera a una presión constante de 1 atmósfera, se alimenta a 159.24 kilogramos hora de una mezcla gaseosa de benceno y etileno con una fracción peso del primero de 0.7358 con el propósito de obtener como único producto etilbenceno. Se sabe que la constante de equilibrio de esta reacción en función de la temperatura está apropiadamente expresada y ya la ecuación del logaritmo base 10 de K de 5448 sobre T menos 6.5267. Ok, muchas gracias. Sí, creo que ya me acordé. ¿Qué número de imagen era? La 10 creo. Ujú. Bueno, está bien. ¿Y cuál fue el último problema que hicimos? El 11, la imagen 11. Ok, bueno, está bien. Bueno, y entonces, ¿cuánto le salió? Porque se determina la temperatura en la que se alcanza el equilibrio, la composición y la producción. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto le salieron sus respuestas? A mí me dio una temperatura de salida de 828.5 Kelvin y un avance de 0.4693 mol. ¿Y la producción? ¿Esa es la producción? Bueno, a mí me dio similar, profe, pero sí va por esos rangos. Temperatura me dio de 827.68 y el avance de reacción de 0.4745 mol. De una mezcla. De una mezcla. Ok.
Bueno, entonces vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Cómo le hicieron para el inciso A? La temperatura a la que alcanza el equilibrio. ¿Qué hicieron primero? Yo lo convertí a logaritmo natural multiplicándolo por 2.303. Bueno, primero esa fórmula, la del equilibrio químico. Ok. ¿Pero para qué hiciste eso? Bueno, yo tengo una duda. Lo puedes Dime. también dejar así, ¿no? Para la curva de equilibrio, de hecho no cambia nada. Sí. Pero ya al momento de calcular la entalpía, ahí sí se puede hacer el cambio, ¿no? De los logaritmos. Sí, Ah, ok. efectivamente. Sí, gracias. Ujú. Sí, si tú lo cambias el logaritmo natural en la expresión de la constante de equilibrio, está de más. La única utilidad de cambiar al logaritmo natural es que lo tengas para la expresión de la ecuación de Van Hoff, que ahí sí es derivada del logaritmo natural, no derivada del logaritmo, ¿no? Este logaritmo tiene base 10. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Nos pide la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio, ¿no? Entonces, ese reactor ese que se encuentra aislado térmicamente, entonces cuando les dicen eso quiere decir que es adiabático, ¿no? Aislado térmicamente es otra forma de decir que es adiabático. Entonces, la temperatura a la que se alcanza el equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un balance, ¿no? Entonces, ¿cómo sería su balance? Hay que convertir, ¿no? Estos kilogramos por hora, porque aquí dice que pues alimentamos esos 159.24 kilogramos por hora de una mezcla gaseosa, ¿no? Y nos dan afortunadamente la fracción peso, ¿no? Entonces hay que multiplicar, bueno, hay que obtener primero los kilogramos de benceno y después los del etileno, ¿no? Entonces, primero, pues yo tendría que obtener los moles del benceno y el etileno, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los moles del benceno? 1.5. Serían estos 159.24 que están en kilogramos por hora por la fracción peso, ¿no? Que sería 0.7358 por, bueno, pues aquí ya nada más hay que hacer justamente, pues dividir esto, ¿no? Entre el peso molecular. Entonces, el peso molecular del benceno, ¿cuál es? 78.11. Vamos a dejarlo en 78. Entonces sería kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Y eso cuánto me dijiste que daba? 1.5. Exacto, así, 1.5. Sí. Bueno, está bien. Y eso ya son la cantidad en kilomoles del benceno. Lo mismo habría que hacer pues para el etileno, ¿no? Entonces ahí sería 159.24 por, bueno, ¿cuánto es 1 menos 0.7358? Que sería 0. ¿Qué? 26.42. 26.42, bueno. Entre el peso molecular del etileno, ¿no? ¿Cuánto pesa el etileno? 28.05. 28. ¿Cuánto les da esto? Benceno más etileno para dar etilbenceno, ¿no? Esa sería mi reacción química. Entonces, ¿cuál sería el balance? Pues ya nada más voy a hacer el balance en el equilibrio, o sea, bueno, la salida, que sería 1.5 menos
una vez she, ¿no? Para el etileno sería exactamente lo mismo. Bueno, de acuerdo con ustedes, da esto. Y finalmente para el etilbenceno, nada más sería simplemente she. ¿Cuál es la suma total de moles? Tres menos she. Listo. Y bueno, ahora habría que calcular entonces la constante de equilibrio a la... Bueno, primero tendríamos que hacer nuestra curva de equilibrio para ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, recuerden que tengo que poner mi curva de equilibrio y mi curva de operación, puesto que pues este es un sistema que es adiabático. Pues cada vez que tengan un sistema adiabático o cuasi adiabático, pues ya saben que tienen que poner sus dos curvas, tanto la de equilibrio como la de operación. Entonces, mi curva de equilibrio voy a utilizar entonces esto. Entonces aquí hay que despejar correctamente K, ¿no? O sea, K sería igual a y el 1, 10, y bueno, elevado a ese exponente. Que en este caso el exponente es toda esa expresión que está aquí. Listo. Y ahora necesito la expresión en función del avance de reacción. ¿Cómo les queda su expresión? Bueno, a mí me dio en el numerador es she, en el denominador es 1.5 menos she por 1.5 menos she. Todo eso multiplicado a mi presión de una atmósfera sobre 3 menos she elevado a la menos 1. Ok. Bueno, entonces sería she entre 1.5 menos she al cuadrado. Ya nada más hay que poner la presión, que es una atmósfera. Acá no las dice, no las menciona. Entre el número total de moles, que es este 3 menos she, elevado, claro, a la NUI, ¿no? El NUI ahí, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Recordemos que la reacción es benceno más etileno para dar etilbenceno, ¿no? Entonces, 1 menos 2 es menos 1. Ahí está la curva de equilibrio. Ahora necesito, bueno, pues la curva de operación. La curva de operación, pues ya sabemos que para un proceso diabático es esta, ¿no? Y entonces ahí sí entra lo que estaban comentando de si yo necesito calcular la entalpía de reacción a la temperatura de entrada. Entonces la temperatura de entrada, de acuerdo con el texto, son 427, ¿verdad? 427 grados centígrados, porque ahí lo dice. Entonces para calcular la entalpía necesitamos utilizar la ecuación de Van Hoff. Entonces la ecuación de Van Hoff es esta expresión. Y en la expresión viene el logaritmo natural. Entonces, sí, efectivamente, tendríamos que convertir el logaritmo de K a una expresión del logaritmo que multiplican por un factor de conversión, ¿no? Que ese factor de conversión era, ¿qué? 2. ¿Cómo? 2.303. Ok, bueno. Entonces, el logaritmo natural
es 2.303 logaritmo de k. ¿De dónde sacan este factor de conversión? Bueno, pues es muy sencillo. Ustedes pueden hacer la división, es decir, con su calculadora pueden sacar el logaritmo natural de cualquier número entre el logaritmo natural de ese mismo número, no importa el número que piensen, claro, mientras sea el mismo, y ese es el factor de conversión, donde sale el 2.303. Ese es un número que está redondeado, porque en realidad debe ser 2.30258, pero no importa. Es que el que comúnmente se acepta. Todo lo que hay que hacer es, pues, multiplicar esa expresión, 2.303, pues, hay que poner corchetes a toda la expresión del logaritmo base 10 de k. Entonces voy a hacer eso. Y bueno, esto es una expresión algebraica, ¿no? ¿Cuánto da cuando multiplican? $12.546.744. Menos. Menos 15.031. Listo, ahí está la expresión del valor natural de k. Y bueno, pues ya nada más tienen que sacar su derivada. ¿Cuánto les da su derivada? Menos 12.546.744 sobre t al cuadrado. Ok. Y entonces, pues ya podemos determinar el delta H de reacción a las 427 grados centígrados. ¿Cuánto es eso en Kelvin? 427 grados centígrados en Kelvin. ¿Son 700? 700.15. Ok. Entonces, pues esto sería igual a estos menos 12.000 546.744 veces R, ¿no? ¿En qué unidad nos conviene tener entonces la entalpía? Bueno, pues depende de las unidades del CP. Vean que en la tabla de datos, ahí están los CP en calorías sobre mol Kelvin. Entonces, esta R, pues debe ser entonces en esas unidades. Estos son calorías por mol o kilocalorías por kilomol, ¿no? Yo lo voy a poner en kilocalorías por kilomol porque recuerden que nosotros cuando hicimos este cálculo, pues está en kilogramo mol. Nada más para que tenga pues coherencia en los cálculos en las unidades. Y ya, pues hay que poner entonces la expresión de la curva de operación. Entonces, una vez que volvamos a cero, pues ya tenemos este delta H de reacción, que es a la temperatura de entrada, que sería esto, pues ya nada más hay que sustituirlo por el avance a la temperatura de salida. Recordemos que esa temperatura de salida es la del equilibrio y bueno, pues hay que hacer esto de la expresión de multiplicar, pues utilizando el mismo balance, que sería entonces 1.5 menos Xi para el caso del benceno, y ya nada más pongo esto, ¿no? Claro, no pongo paréntesis. Y la temperatura de entrada, pues son esos 700.15. La temperatura de salida es justo la que no conozco. Y bueno, yo utilizo el CP del benceno. Que el CP del benceno, pues ahí te lo dan, que es 41.69. Y pues bueno, así hay que adicionarle en cada uno. Entonces, en el otro, que es el etileno, pues lo único que va a cambiarse es su CP, que será 18.37. Y el etilbenceno, que ahí sería Xi, simplemente. ¿Y cuánto es? 62.18, ¿no?
Bueno, y ya, así queda la expresión. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es pues encontrar la intersección entre la curva de equilibrio y la curva de operación. Como les dije, este procedimiento pues debe ser gráfico. Pues hay que poner una tabla, y en esa tabla pues hay que poner el avance de reacción que yo voy a suponer y las correspondientes temperaturas de equilibrio de operación. Entonces, ¿cuál es el avance de reacción que hay que suponer? Pues depende del reactivo limitante. Como aquí ninguno es limitante, pues eso significa que yo puedo agarrar el benceno o el etileno, están alimentados estequiométricamente, y por lo tanto lo máximo que puedo tener de avance sería 1.5. Entonces hay que suponer valores por abajo de 1.5. ¿Qué valores supusieron ustedes? Entonces puse valores de .2, .4, .6, bueno, de 2 en 2 hasta 1.4. Ok. Y entonces, pues ya, ¿no? Hay que calcular la temperatura de equilibrio y es decir, la temperatura que sale cuando yo sustituyo en el avance aquí, en esta expresión. La voy a volver a copiar. Nada más para que tengan aquí las dos ecuaciones. Entonces, ya nada más hay que meter .2 aquí en la de equilibrio y despejar la temperatura. Y lo mismo hay que hacer en la curva de operación. Ok, entonces, ¿eso cuánto les da? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto les da para estos datos? Si no, pues ahorita mismo lo pueden hacer. El primero me dio de 900.93. 843.22. 9.04. 613.75. Creo que no te escuché de 1 a 1, 1.2. No sé si están bien. Solamente en el punto, en el 1, en vez del 3, el primer 3 es un 7 y abajo es un 6. Ok. ¿Pueden corroborar estos resultados, por favor? Los demás, para estos avances de reacción. Sí, profe, a mí me dio igual. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y en la curva de operación? Es de 755.23. El otro es de 809.80. El otro es de 836. Es que ese ya era de mí. De punto 6 es de 863.87. De punto 8, 917.44. De 1 sería 970.51. De punto 2, 1023.10. Y de punto 4, 1075.21. Bueno. Yo la encontré en el avance de 0.4693 con la temperatura de salida de 828.5. Ok. ¿Los demás? Sí, a mí me da igual, bastante cercano. Ajá, pero ¿cuánto te da a ti? 826.43 Kelvin y el avance de 0.461. Yo tuve el avance de 0.489, la temperatura de salida de 833.59 Kelvin. Ok. ¿Alguien podría mostrarme su gráfica? Que nos quiera compartir su pantalla.
Si quiere yo, profesor, deje entro a mi aplicación. Sí, claro. Profe, y si le comparto la mía igual por mensaje, ¿se puede? En el chat. Ah, profesor, bueno, la sigo buscando, pero no sé si quiera pasar a otro compañero. Sí, sí, el que quiera. Sí, ahorita le presento la mía. Sí, el que quiera mostrarme su gráfica, pues adelante, ¿no? Si quieres, yo comparto la pantalla. Sí, sí, sí. Listo, no sé si ya la puedan ver. Sí, sí la veo. Ok. Ujú. Sí, está como, bueno, en la escala de tu gráfica, pues nada más hay que hacerle como un zoom, ¿no? Para ver la intersección, pero sí está bien tu gráfica. ¿Qué valores? Yo lo tomé en 0.489. Ok, está bien. Sí, recuerden que el día del examen, pues ustedes me deben adjuntar esa gráfica para que pues ya quede bien. Listo, profesor. Ah, ok, muéstranlo. Sí. Bueno, yo puse de valor de 0.2 hasta 0.7. Aquí es mi temperatura de operación de equilibrio y la de operación. Ah, ok, tú lo hiciste en la Texas, ¿no? Sí, profesor. Sí, está bien. El punto de intersección que tú encuentras ahí de punto 47 y de 829 o qué es ese Sí, punto 47. el punto 47 es de mi valor de reacción, digo, el avance de reacción, y ya el de 829 es mi temperatura. Sí. Ok, bueno. Yo grafiqué sus datos, me da punto 47.5 y 828.6. Los datos que ustedes me dieron de ahí. Entonces, bueno, voy a poner esta gráfica, la que a mí me resulta, para este problema. Entonces les voy a mostrar la gráfica que me sale con sus datos.
Esa es la gráfica que me sale con sus datos. Sí, efectivamente su intersección está en los valores que pues, me dijeron, ¿no? Vamos a anotar los valores de la intersección. Entonces, Por ejemplo, si yo hago intersección en Excel y pues no es tan exacto el cálculo, ¿no hay tanto problema? ¿O? sí, no hay problema, porque como esto es gráfico, ajá, sí, no hay que ser, o sea, si alguien me dice, ¿cuánto te da a ti, por ejemplo, en el avance? ¿Punto qué? 0.489. Sí, está bien, si tú me dices punto 47, punto 48, pues estás bien. Uh-huh. ¿Tu temperatura cuánto te da? Me da de 833.6. Uh-huh. ¿De los demás cuánto les daba? A mí 828.5. A mí 827.68. Sí, bueno, sí, me dicen 827, 828, pues no hay ningún problema. Sí, aquí no es tan exacto. Por eso yo lo que evalúo es pues tu gráfica y los datos, ¿no? Que tú pones en tus tablas. Sí, no hay que ser tan exacto. Porque como esto es gráfico, Sí. pues ya, por eso. Bueno. Entonces, la temperatura, ya. La composición de la mezcla gaseosa, bueno, pues la composición se hace con el balance. Entonces, para sacar la composición, primero necesitamos, pues, saber cuál es justamente la cantidad de moles a la salida, ¿no? Entonces, ya nada más habría que sustituir aquí cuánto es 1.5 menos 0.47. ¿Y cuál es el número total de moles, no? Que es 3 menos 0.47, que es, no sé, 2.53. ¿Cuánto es 1.5 menos 0.47? 1.03. Y bueno, pues ya nada más habría que calcular esto en fracción mol, ¿no? Es decir, pues me tendrían que decir cuánto vale las fracciones mol del benceno, del etileno y del etilbenceno. Sería .4071. Lo mismo. Y sería 0.1857. Listo. Y luego nos piden la producción por hora de etilbenceno, ¿no? Bueno, pues esto justamente es el avance de reacción, corresponde a la producción. Entonces ya nada más hay que pues multiplicarlo, ¿no? Por el peso molecular del etilbenceno, ¿no? Que ahí te lo dan, que es 106.16. 0.47 por 106.16, que sería kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Cuánto de esto? Para que sea kilogramos por hora. 49.8952. 9.89. Listo, y esa es la producción por hora de etilbenceno. Está muy fácil el problema, ¿no? ¿Alguna duda?
No, profe. Ok. Bueno. ¿Es la única tarea que les he dejado? Sí. Sí. Sí, profe. Ujú. Ok. Listo. ¿Está aquí Anaya Rodríguez? ¿Alguien conoce a Anaya Rodríguez? Supongo que es Jocelyn, es que no me deja ver su nombre. Anaya Rodríguez Jocelyn. ¿No? Cifuentes Carrasco. Flores León. ¿No los ubican? No, profe. No, profe. Qué extraño. Pues quién sabe quién será. Bueno. Pues para la siguiente semana les voy a dejar una tarea. Entonces vamos a ver lo de la tarea. De una vez se las voy a asignar para que no se me olviden. Entonces la tarea va a ser resolver uno de los exámenes que yo les dejé. Porque ya habíamos resuelto uno, ¿verdad? Pero no me acuerdo cuál resolvimos. ¿Cuál fue el que resolvimos aquí? Para no repetir. El 11. ¿El 11? Ok. El 11 es del 2 de abril, profe. Ah, el que dice hacer tarea, punto extra. Ese es el 11. Ese fue el que resolvimos acá. Sí, profe. Ok. ¿Y el que les dejé de tarea fue el 10? Sí, profe. Ok, vamos a escoger de los otros entonces. Del 3 al 9. ¿Cuál les gustaría resolver? Ya sé cuál. Pero los quiero escuchar. A ver, ¿cuál quisieran resolver entonces? Yo propongo el 7, profe. ¿Tú propones el 7? Uh-huh. ¿Qué dicen los demás? Sí, también el 7. Ok, de ese examen, que es del 7, solo tendrían que resolver, vean que hay dos problemas, ¿no? En realidad, solamente tendrían que resolver el primer problema. Ok, entonces que sea eso. Entonces nada, se los voy a asignar.
¿Qué fecha tiene el número 7, compañero? Abril 2003. Gracias. Profe, ¿cuál proponía usted? El 8. Jueves 14. Nos toca clase a las 10. Bueno, pues máximo que sea a las 8 de la mañana para que ustedes puedan subir. Claro, tienen casi una semana para hacerlo, ¿no? Ujú. Listo, ya se los asigné. ¿Ya lo vieron? ¿Sí les llegó? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, si ya quedó todo claro, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a resolver la tarea de la siguiente clase. Este segundo departamental es muy, muy cortito. O sea, de hecho ya vimos todo. Si ustedes ven los exámenes, pues ya tienen todo para resolver pues cualquiera, ¿no? Claro, la cuestión es practicar. Pero ya está todo, o sea, no hay que ver como nada nuevo. La metodología es la misma para resolver como que todos los problemas. Entonces prepárense porque primero me voy a concentrar en calificar sus exámenes, pero el segundo departamental casi que tal vez va a ser en 2 semanas, porque es muy corto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, pues entonces acá le dejamos el día de hoy. Que pasen buen fin de semana y nos vemos pues la siguiente.